Hola chicos, sean bienvenidos a este curso virtual de Plan Lector para tercero de secundaria. El día de hoy los acompaña la profesora Lorena Alfonso y vamos a desarrollar el tema de tipos de texto según su contenido. Muy bien, comencemos. Pero antes reflexionemos un poco. Mira, querido estudiante, hay muchas razones para leer, ¿ya? Puedes viajar desde tu sofá a otro mundo, a otra realidad. Puedes convertirte en un héroe, sí, de los que te gustan, tipo Batman o de repente la Mujer Maravilla, no sé, ya depende de ti. Puedes aprender otros idiomas, el alemán, el coreano, el chino, no lo sé. Puedes experimentar todo tipo de emociones, la tristeza, la alegría, la ira, no sé. Hay múltiples personajes, muchas historias. Dime tú, ahora, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es tu razón para leer? Bueno, ahora definamos. ¿Qué es un texto? La palabra texto deriva de la voz latina textus, que significa tejido o hecho de palabras. Podríamos definir entonces a un texto como una unidad lingüística, formada por un conjunto de enunciados que tienen una intención comunicativa y que están internamente estructurados. Dicho de otro modo, un texto es un conjunto de enunciados internamente estructurados producidos por un emisor que actúa movido por la intención comunicativa en un determinado contexto. ¿Sí? El autor de un texto tiene una intención que lo va a lograr poner en ejecución en su texto. ¿Ok? En medio de una situación, un contexto. Tipos de textos según su contenido. Esto de aquí lo vamos a desarrollar así en un organizador porque es algo que tú ya has estado trabajando. He tratado de hacerlo de manera compacta para poder recordar un poco. Mira, textos: narrativo, descriptivo, dialogado, expositivo y argumentativo. Listo. Empezamos. Narrativo. Este tipo de texto es donde se relatan historias, ¿sí? Hechos, sucesos. Yo sé que tú has trabajado, incluso has creado textos narrativos. Ejemplo: cuentos, novelas, noticias, ¿sí? Ahora, texto descriptivo. Señala características. Va a haber adjetivos en aumento en un texto descriptivo. Se van a describir de repente escenarios, personajes, ¿sí? Lo encontramos en guías de viaje, en novelas, en cuentos. Profesora, ¿novelas? ¿Cuentos? Sí, porque por ejemplo en un texto, en una obra de repente, el autor necesita describir, ¿sí? Necesita describir. Vas a encontrar ese tipo de contenido descriptivo en ese tipo de géneros textuales, ¿sí? Dialogado. Expresa los dichos de los personajes, guiones, piezas teatrales, sí, las obras de teatro se prestan a tener textos dialogados. También puedes encontrar textos dialogados en los cuentos o novelas en donde se escriba lo que habla los personajes, ¿sí? Cuidado con eso también. Texto expositivo, desarrolla un tema, ¿ya? Un tema, como por ejemplo lo que podrías escribir en un artículo, en un texto de divulgación, donde se va a hablar sobre algo, ¿ya? Argumentativo. El autor opina, va a criticar a algo o a alguien, se va a dar distintas partes para que este autor, si va a decir algo, dé un porqué. Crítica de prensa o artículos de opinión. Ahora,
Como eso ya es un tema o son temas que tú ya conoces, vamos a ahondar un poco más en base a la clasificación de textos, pero de acuerdo con la naturaleza de su contenido. Estos textos se clasifican en dos, humanísticos y científicos. Recuerda eso también. Textos humanísticos. Son aquellos cuyo contenido desarrolla conocimientos literarios, artísticos o filosóficos. ¿Sí? Recuerda esto también. Mira, un texto humanístico tiene esos 3 puntos, tanto lo literario, lo artístico y lo filosófico. Lo vamos a desarrollar. Se divide en dos, textos de creación literaria y textos de crítica literaria. Continuamos. Analicemos entonces un poquito, ¿ya? Se presta mucho para... Textos de creación literaria. Son los textos o los escritos en los que el autor denota emotividad como producto de la realidad en la que vive, de su ideología y de lo que percibe y siente en el momento en el que escribe la obra. ¿Ya? Es texto de creación literaria. Narrativo, lírico o dramático. ¿Sí? Estamos hablando de textos de creación literaria y que cada uno de estos tiene un concepto claro. Lo narrativo, composiciones escritas en prosa, relatos sobre algún acontecimiento real o ficticio, como la novela o el cuento, ¿sí? Narrativo. Lírico, en estos textos se manifiestan sentimientos y emociones, como los poemas o los himnos. Dramático, ofrecen el panorama del conflicto entre dos personajes. En la obra se presenta cómo se desarrolla dicho conflicto y cuál es el desenlace. Teatro, ¿sí? Los diálogos que se dan en teatros. Muy bien. Textos de crítica literaria. Estamos haciendo la clasificación, ¿eh? Ya hemos trabajado lo anterior, ahora vamos a desarrollar esto de aquí. Textos de crítica literaria. Son aquellos que analizan o enjuician una obra literaria o a su autor en tanto creador, ¿sí? O sea, no que por el hecho de que ya escribiste algo, ya está, no. Hay un grupo de personas, por ejemplo, los críticos literarios, que van a analizar ese texto, y a eso le llamamos texto de crítica literaria, ¿ok? Ese análisis que van a hacer de esa obra. Ahora, hay un punto también que quería tocar, que seguro vas a revisar muy pronto, te voy a compartir también, que son los textos filosóficos. Los textos filosóficos son aquellos cuyo contenido gira en torno al pensamiento de ciertos hombres o a determinados sistemas filosóficos, que se han planteado temas muy diversos, ya se han planteado muchos temas relacionados con el propio ser humano, su esencia, origen, destino, etc. Y con la naturaleza y propiedades del mundo y los demás seres animados o inanimados, ¿sí? Textos filosóficos. Puede ser textos donde se hable sobre el ser, sobre la vida, sobre Dios. En esto puedes encontrar muchos autores. Ahora, teníamos otro grupo, ¿no? Textos científicos también, ¿ok? Los textos científicos desarrollan a profundidad temas acerca de la naturaleza, la sociedad y sus fenómenos y procesos, ya que son el resultado de las investigaciones de los hombres y mujeres especializados en las diversas áreas del conocimiento. Los especialistas son los llamados científicos, ¿sí? Ahora, ¿cómo definimos texto científico? Así, más puntual. Son escritos por especialistas. Utilizan el lenguaje técnico y están dirigidos a los especialistas o científicos. Van a manejar un tipo de vocabulario especial, ¿sí? Clasificación de textos científicos. Lo que te decía, ¿no? Encabezamos con texto científico, lo que te mencionaba, sobre que son escritos por los especialistas y que manejan un vocabulario. Ahora, ¿qué son también los textos tecnológicos que forman parte de ellos? Se basan en textos científicos y explican cómo se aplican en forma práctica los descubrimientos y estudios realizados por la ciencia.
o sea, por los científicos, ¿sí? La tecnología está en aumento todos los días. Textos didácticos. Estos textos explican de forma gradual los conocimientos científicos para que puedan asimilarse de acuerdo con el nivel académico de los estudiantes. Este tipo de textos son los llamados libros de texto de las escuelas, los institutos o las universidades, ¿sí? Textos de divulgación. Tratan los temas científicos de forma accesible, ligera y amena. Están dirigidos a todo tipo de lectores, o sea, no es un tipo de texto denso, ¿no? Sino algo más fácil de poder entender. Y por último, textos de consulta. Presentan de forma ordenada y especializada los conocimientos del ser humano, como enciclopedias y diccionarios. Muy bien, chicos, eso fue todo por hoy. Cuídense mucho y conmigo será hasta la próxima clase.